arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, lehenengo eta behin, hemen aurrean aulkiak libre dekoguz, eta uste dut ondo legoke, batxien zaudeten aborzotik, aurreratzen basari betetzen, guretzat atseginagoa da, duki beharren utzik, jende aukitzen. Eskerrik asko, Durangoko Bildutik antolatu dugun hitzaldi honetara etortzeagatik. Denok jakingo duzue, domeka honetan, Espainiar hauteskundeak daudela, eta marka zaharrak eta berriak aurkezten dira. Ezagutzen dugun fascismo, maskara kendu dau, eta benetako diskurtsoa argitara atera du. Ciudadanos, PP, Vox, autoritarismo espainolaren aurpegi desberdina dira. Euskal Herrian aspalditik ezagutzen zaizkigu, baina azkenaldiak Kataluniari ikusi dugun atzeraldi demokratikoa hori jartzen gaitu gaur momentu honetan, eta hori da guretzat orain hauteskunde hauetan jokoan dagoen. Gaur aktualitate handiko gai baten inguruan eztabaida ukiko dugu, eta 3 gonbidatu ekarri dugu Durangora. Saia Fernandez, Askapena Euskal Erakunde Internazionalistako militante, mundu mailako fasismoaren gorakadan eta Europako egoera aurkeztuko dugu. Pedro Ibarra, politika zientzietan katedraduna eta Betiko Fundazioaren zuzendaria. Memoria del antifranquismo en el País Vasco, el movimiento obrero en Bizkaia eta beste hainbat liburuen idazlea. Berak, Estatu Espainiarreko egoera azalduko digu, Ciudadanos, PP eta Vox alderdien diskurtsoak aztertuz. Eneko konpaiz, Euskal Unibertsitateko zuzenbide irakaslea, herri mugimenduko militante eta sorturen Kontseilu Nazionaleko kidea. Gaur, Euskal Herrian fasismoak duen aurpegi desberdinez eta aurre egiteko moduez hitz egingo dugu. Txalo beroa, taientzat, mesedez? Lehenengo galdera, esplikatuko dizuet zelan egingo dugu. Egingo diet bakoitzari galdera bat, eta gero egingo dugu galdera bat, 3 artean eztabaidatzeko, eta ja, eztabaida hori emon ostien, zeuen txanda izango da. Bai, orduan, lehenengo galdera, Saiarentzat. Lehen komentatu dudan bezala, mundua, herrialde ezberdinetan, diskurtso eta praktika fascista, arrazista eta autoritarioak gora egiten ari dira. Saia, hau da gure galdera, nondik dator eta zergaitik indartu da inbeste fenomenoa? Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a Bildu por invitarnos a participar a este espacio de debate sobre el auge de la ultraderecha en Europa y bueno, también cómo se puede desde Euskal Herria confrontar con ella dentro de las luchas cotidianas. Eso en primer lugar, y en segundo lugar también quería matizar que yo no soy analista política, que no soy académica, lo que soy es militante, y yo un poco el planteamiento que voy a hacer es más de confrontación ideológica con estas posturas de la ultraderecha, ¿vale? O sea, es más como construir un marco de análisis, construir un discurso que nos permita en la calle y en los espacios donde militamos y donde nos organizamos, porque yo entiendo que los y las que estamos aquí somos personas organizadas, somos personas con conciencia nacional, conciencia de clase,
Entonces necesitamos como herramientas políticas e ideológicas para confrontar con ese tipo de ideas, ¿no? Entonces yo creo que hay como... diría... Bueno, antes de nada voy a empezar con una frase de una película que me gusta mogollón, que es Novecento, que seguramente muchas de vosotras la habéis visto ya, y que explica y contextualiza mi hipótesis central de la ponencia de hoy, ¿vale? Y me controláis el tiempo porque me voy mogollón con las ramas y bueno, quiero un poco llegar a conclusiones, ¿no? Voy a leer la cita, ¿no? Los fascistas no son como los hongos que crecen así en una noche. Han sido los patronos los que han plantado a los fascistas. Los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero, y así inventaron la guerra y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España, pero siempre pagamos nosotros, las personas trabajadoras. Este es un poco el planteamiento original que yo quiero utilizar para exponer un poco mi idea de hoy, ¿no? Que el fascismo es la variante extrema y más radical del capital monopolista. Es decir, la frase esta de cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo, creo que si nos centráramos de forma obsesiva en matizar y caracterizar a estos movimientos de ultraderecha, estaríamos fijándonos en el dedo. El cielo real al que hay que observar es el capital monopolista, es el ciclo actual en el que se desarrolla el capitalismo, ¿vale? Yo creo que en lo doméstico, en lo cotidiano, en nuestras prácticas políticas a nivel institucional y a nivel de calle, sí que tenemos que desmontar el discurso de la ultraderecha. Sí que tenemos que hacer un trabajo de conciencia, un trabajo de análisis de cómo se está organizando la ultraderecha a nivel europeo, a nivel del Estado español y a nivel de Euskal Herria. O sea, no podemos evitar fijarnos en ella. Pero creo que es importante, porque yo creo que es el objetivo que tiene el capital monopolista, que tiene la Unión Europea como expresión concreta de ese capital monopolista en nuestro espacio de relaciones, en Euskal Herria concretamente, de intentar hacernos perder un poco la atención sobre lo realmente importante, ¿no? Que es cómo ellos están garantizando su tasa de acumulación a través de la desposesión pues no solamente de la clase trabajadora, sino de los colectivos más empobrecidos y más machacados por el sistema capitalista, ¿no? O sea, creo que es importante hacer esa matización, es decir, vamos a ver cómo desmontamos a la ultraderecha, pero el objetivo principal es desmontar el capitalismo, desmontar el capital monopolista y desmontar todas las estructuras económicas que se esconden detrás de esa ultraderecha y que la ultraderecha de hecho está siendo utilizada por este capital monopolista para intentar justificar y legitimar medidas cada vez más agresivas de represión, de persecución, que se fundamentan en, yo creo que, bueno, en muchos elementos, ¿no? Pero uno de ellos es básicamente la xenofobia y la persecución de la población migrada y también de la misoginia, ¿no? Entre otras muchas cosas, evidentemente, no es tan simplista el análisis, ¿no? Entonces yo quiero responder como a 3 preguntas, de una forma muy sencilla y muy de andar por casa, y un poco que son reflexiones que yo extraigo de mi práctica militante, no tanto de un análisis pormenorizado del discurso y de los diferentes análisis políticos. Y estas preguntas son, en primer lugar, ¿qué condiciones favorecen la aparición de estas fuerzas reaccionarias en Europa? No me voy a poner a detenerme en los resultados electorales. Es objetivo que desde las últimas elecciones europeas, el Parlamento Europeo de 2014, ha habido un progreso brutal de la ultraderecha y han empezado a estar y a presentarse de forma explícita en los parlamentos y en las instituciones. Y a partir de este momento, incluso mucho antes, ya han empezado a tener una presencia muy activa en las diferentes instituciones de países europeos. Pero también hay que saber caracterizar a la extrema derecha, porque tiene una diferencia significativa de la derecha clásica y tradicional, ¿no? Quizás su discurso autoritario y abiertamente xenófobo, abiertamente misógino, esta defensa a ultranza desde un discurso del odio de lo que es la propiedad, la familia y un planteamiento nacionalista excluyente es quizás lo que la caracteriza y que lo que la diferencia quizás del planteamiento de la derecha clásica, ¿no? Que es una derecha ultraliberal en lo económico, pero quizás a nivel ideológico un poco moderada. Bueno, aunque yo creo que ya no. Porque ahora yo creo que lo que está consiguiendo la ultraderecha es que quizás estas fuerzas de la derecha clásica y tradicional y liberal estén empezando a hegemonizar discursos de esta ultraderecha, ¿no? De hecho, bueno, no me voy a poner a analizar el contexto del Estado español, pero yo sí que he ido notando, así plantearlo de forma un poco anecdótica,
que el discurso, por ejemplo, del PP, de Pablo Casado, ha ido desde una defensa ultraliberal y más centrada en un planteamiento económico y en defensa de la burguesía estatal y de las oligarquías estatales, de la inversión extranjera, porque todo muy centrado en el parámetro económico, han empezado como a reconfigurarse dentro de un parámetro más ideológico, ¿no? O sea, en esa defensa de la familia, de los valores nacionalcatólicos, o sea, como un planteamiento que ya no se fundamenta en los parámetros económicos y ya en los parámetros más culturales y sociológicos, ¿no? Pero bueno. Otra pregunta que quiero responder es qué características tiene este fenómeno de la ultraderecha, un poco cuáles son sus bases ideológicas y cuál es el discurso que nos quiere introducir, y por último plantearos un poco qué utilidad tiene esta oleada de la ultraderecha para reapuntar el ciclo capitalista actual. Porque, insisto, esa es mi hipótesis principal. El objetivo que siempre ha tenido el fascismo ha sido reapuntalar los ciclos económicos del capitalismo desde planteamientos violentos, represivos y autoritarios. Pero luego también mi pregunta es, ¿las políticas actuales de la Unión Europea acaso no son represivas, violentas y autoritarias? 16.000 personas han muerto en el mar Mediterráneo desde el 2015, fruto de las políticas migratorias de la Unión Europea, del cierre de fronteras, de la externalización de fronteras, de la creación de aparatos parapoliciales como el Frontex para controlar el flujo migratorio. Yo no voy a entrar en la definición y en la epistemología del fascismo, pero quiero decir, ya hay motivos suficientes para preocuparse por el giro antidemocrático y autoritario que está teniendo la Unión Europea, que no solo tienen que ver con que de repente haya partidos de ultraderecha en el Parlamento. Ya tenemos motivos suficientes para alertarnos de que todas esas medidas que ha tomado la Unión Europea de ajuste, de profundizar en la desigualdad, de devaluar la fuerza de trabajo, de exportar guerras a países de la periferia, son medidas que tiene que blanquear y que tiene que legitimar y que tiene que apuntalar a través de un discurso del odio, que es para lo que le sirve la ultraderecha. Apuntalar un discurso de odio y convertir el debate en la calle, el debate de las personas desposeídas en una lucha del penúltimo contra el último. Por eso no es casualidad que si analizamos un poco todo el discurso ideológico que compone a la extrema derecha europea, la extrema derecha europea es un discurso fundamentalmente xenófobo y de marcado carácter anti-inmigrante. O sea, son planteamientos que están profundizando en políticas para acabar con la migración. Entonces, ¿ves? Ya me estoy yendo un poco por las ramas en vez de seguir mi guión, que también tengo aquí marcado, pero que no voy a hacer en mi caso seguramente. Un poquito para contextualizar esto, del ojo de la ultraderecha, sí que aunque seguramente este planteamiento ya lo habéis escuchado un montón de veces, es que después de un poco esta revolución conservadora que plantean Thatcher y Reagan en los años 80, donde el libre mercado se configura como dogma, ¿no? Hay un desmantelamiento total del estado de bienestar, mercantilización de los bienes públicos, devaluación de derechos laborales, un trato privilegiado al gran capital privado, se consolida un modelo de acumulación y se desactivan los mecanismos de solidaridad social. O sea, el libre mercado en su expresión más explícita y más arrolladora, ¿no? Dentro de este planteamiento se genera un proceso donde se legitima el concepto de desigualdad. Es decir, se legitima desde planteamientos culturales. Y esto, esta idea no es mía, la saco de un texto de Daniel Bernabé, donde plantea que el discurso ideológico de Margaret Thatcher, o sea, para que tenga cierta incidencia en el marco cultural, lo que plantea es lo siguiente, ¿no? O sea, la desigualdad, aparte de ser necesaria evidentemente para el capitalismo, porque el objetivo del capitalismo es devaluar la fuerza de trabajo constantemente para garantizar su tasa de acumulación, este planteamiento de la desigualdad, de que se empieza a comprar a nivel cultural en este marco de neoliberal de los años 80, lo que plantea es que el que es pobre, o sea, planteado de una forma muy sencilla y muy simple, ¿no? El que es pobre es porque quiere, ¿no? O sea, que las diferencias individuales
son cuestiones que tienen que ver con que uno no se ha esforzado lo suficiente, ya que el sistema capitalista, el sistema liberal, da todo tipo de oportunidades para que las personas desarrollen su potencial al máximo, ¿no? Es como todo este discurso ridículo de la psicología positiva, ¿no? El último límite es el cielo, ¿no? Ese es el planteamiento un poco del neoliberalismo de los años 80, que sí que plantea que esas desigualdades no son innatas al capitalismo por su necesidad de acumulación, sino que son fruto de la diversidad social, ¿no? O sea, el que no consigue estos objetivos que el capitalismo le plantea es porque no se ha esforzado lo suficiente de alguna forma, ¿no? Esto lo que genera es, evidentemente, incertidumbre, malestar. Hay un proceso de desposesión de la clase trabajadora, de fragmentación de la misma, de empobrecimiento brutal, la crisis económica golpea fundamentalmente. Entonces, estos miedos e incertidumbres que están derivados de esta desigualdad social por decreto, contra la que no se puede combatir, este secuestro de la democracia por las élites corruptas, es un caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha en América y Europa. Un caldo de cultivo que si no hay una respuesta de izquierda revolucionaria que permita confrontar con estos presupuestos de ultraderecha, se está dejando prácticamente en manos del fascismo. Entonces, quizás este contexto de crisis económica, desintegración y descomposición de la comunidad son los elementos que necesita la ultraderecha para fortalecerse, cuando sobre todo no hay un discurso de izquierda revolucionaria que confronte con estos presupuestos, como he dicho antes, ¿no? Entonces, es esta el planteamiento de la ultraderecha, ¿no? No tanto crecer como antagonista al sistema neoliberal, sino como canalización de un poco del voto de protesta de las clases trabajadoras desposeídas y también de una burguesía en descomposición, porque la fase actual del capitalismo monopolista, es decir, cada vez el capital concentrado en menos manos y centralizado en lugares más concretos del mundo, lo que hace también es probablemente descomponer de alguna forma las burguesías nacionales, ¿no? Y nos encontramos casi con aunque bueno, de hecho de una forma bastante vulgar en ese sentido, casi en un periodo de entreguerras, ¿no? Donde las burguesías nacionales necesitan refortalecerse y apuntalar sus intereses económicos, y ese periodo de entreguerras fue lo que nos trajo el fascismo. 2 minutos, madre mía, vale. Ya sabía que me iba a enredar un poco más. Bueno, en relación a las características que tiene este fenómeno de la ultraderecha, yo sí que plantearía el nacionalismo excluyente, ¿no? La necesidad de construir un discurso nacional en oposición a, por ejemplo, muchas de estas fuerzas de la ultraderecha europea son euroescépticas. Aunque es verdad que ese planteamiento, porque el componente nacional de la burguesía es bastante dialéctico, es decir, ellos responden a intereses nacionales en función de si les beneficia económicamente o no. Por ejemplo, el caso de Salvini en Italia, su partido originalmente defendía la independencia de una región del norte de Italia y ahora, una vez que están en el poder, están planteando una configuración federal a nivel en Italia, ¿no? Es decir, ellos van un poco apostando según sus intereses económicos y de clase. Estos partidos y organizaciones de ultraderecha, que inicialmente son partidos generalmente euroescépticos, que buscan un refortalecimiento de la identidad nacional, cuestionando la falta de soberanía que tienen dentro de la Unión Europea, van mutando a medida que la Unión Europea va generando quizás estas políticas autoritarias de control social y de represión de la población migrante, sobre todo porque otra característica que tiene este fenómeno de la ultraderecha es que es profundamente xenófoba y que es profundamente misógina, en el sentido que defiende los valores de la familia tradicional. ¿Y por qué? Porque aquí ya un poco hago lectura feminista, voy súper rápido porque se me está acabando el tiempo. El heteropatriarcado, o sea, el capitalismo necesita del heteropatriarcado para reproducirse, es decir, esta reproducción amplia del capital de la que hablamos, esta necesidad de que el capital se va garantizando su tasa de acumulación, es gracias también, aparte de devaluar el valor de la fuerza de trabajo de las personas, es decir, la cadena de explotación es muy amplia, ¿no? O sea, al inicio de esa cadena de explotación tenemos al hombre blanco, heterosexual, trabajador, que dispone de una serie de privilegios por tener esa característica de hombre blanco heterosexual, ¿no? A medida que bajamos en esa cadena de explotación, encontramos a diferentes colectivos cuya fuerza de trabajo está cada vez más devaluada, ¿no? Hombres, personas migradas, personas disidencias sexuales, etcétera, ¿no?
O sea, todos hablamos de la misma cadena de explotación, pero cada uno y cada una tenemos diferentes características dentro de esa cadena. El objetivo no es tanto pelearnos a ver quién llega al inicio de la cadena, sino destruir y reventar esta cadena de explotación, ¿no? En ese sentido, estas fuerzas de ultraderecha, reivindicando estas posturas heteropatriarcales, lo que intentan conseguir es seguir garantizando que el patriarcado alimenta y nutre el capitalismo, porque el capitalismo necesita el patriarcado, necesita la subordinación de las mujeres, necesita que las mujeres sigamos haciendo trabajo reproductivo de forma gratuita. Socializar los cuidados no es rentable para el sistema capitalista. Entonces, por esto, estas fuerzas retrógradas tienen el objetivo de seguir llevando a las sociedades a planteamientos heteropatriarcales de casi del siglo XVI, por decirlo de alguna forma, ¿no? Otros planteamientos, y voy resumiendo ya, es un poco este planteamiento comunitarista, ¿no? O sea, esta gente sí que defiende la conexión con las redes naturales de relación desde planteamientos excluyentes, es decir, identificando bien al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? En este caso, lo que pone en común a muchas de estas fuerzas de ultraderecha, el enemigo es el migrado, es la persona migrada. Porque muchas de estas entidades, y podría poner ejemplos, que he traído unos cuantos, de Hungría, Eslovaquia, la República Checa, donde están planteando medidas de represión brutal contra la población migrante. Por ejemplo, hace poco, no sé, bueno, creo que era en Hungría, han aprobado una ley que criminaliza ayudar a migrantes ilegales. Han puesto una valla en Serbia. En Eslovaquia, el primer ministro socialdemócrata planteó la posibilidad de permitir solamente el paso a aquellos refugiados sirios que fueran cristianos, etcétera. O sea, tenemos como millones de ejemplos dentro de la Unión Europea y dentro de estas, ya no solamente las fuerzas de ultraderecha, sino como incluso planteamientos socialdemócratas y planteamientos de la derecha clásica están fascistizando su discurso, un poco presionados por estas fuerzas de ultraderecha que tienen este planteamiento excluyente, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos tanto el riesgo de que lleguemos a un... bueno, sí que hay regiones donde está gobernando la ultraderecha, pero creo que también hay que tener cuidado con crear un discurso totalizador, ¿no? Es decir, queremos analizar por qué la ultraderecha está ganando en la Unión Europea con un solo elemento de análisis, ¿no? No, cada país tiene unas condiciones materiales históricas concretas que explican por qué la ultraderecha ahí tiene determinada incidencia. No podemos construir un análisis totalizador. Es verdad que hay cuestiones como la crisis económica, el empobrecimiento de la clase trabajadora, la falta de organización social, la falta de redes naturales de relación que nos permitan construir comunidad, que nos permitan construir una respuesta organizada frente al fascismo, frente a la ultraderecha, son elementos que sí generan un caldo de cultivo, pero hay muchísimos más elementos. Yo no compararía, por ejemplo, el auge de la ultraderecha en Polonia y Hungría con la situación de Francia o con la situación del Reino Unido o con la situación de Dinamarca, ¿no? Además, luego también hay que analizar de diferente forma cómo la crisis ha golpeado en Europa. En el norte de Europa ha habido posturas de ultraderecha radical desde mucho antes que en el sur de Europa. Italia, Grecia, Portugal y el Estado español han sufrido planes de ajuste. La crisis ha golpeado de forma muy violenta a la población y en cambio estas fuerzas de ultraderecha han aparecido un poco más tarde y quizás no con un discurso que están apareciendo y se están dando. No estoy negando la existencia de Amanecer Dorado, ni estoy negando la existencia de Vox, ni estoy negando la existencia del Movimiento 5 Estrellas. Pero es decir, la composición de la ultraderecha en Europa es muy diferente y es muy compleja, ¿no? Pero a todas este discurso euroescéptico, este discurso de concentración, este discurso nacionalista excluyente y antimigrante, misógino, es común. Y este discurso beneficia, y aquí ya acabo por fin, este discurso beneficia potencialmente al capitalismo que necesita integrarse. Estamos en una fase de descomposición del capitalismo, una fase de crisis, entonces necesita reapuntalarse y necesita garantizar su tasa de acumulación. Y este tipo de posturas ultraderecha reaccionaria lo que le permiten es, tener el camino más llano, ya que la población, la gente trabajadora está demasiado ocupada en enfrentarse contra la población migrante. Es decir, esta ultraderecha lo que crea es enemigos colectivos que nos permiten desorientarnos del objetivo principal, ¿no? que es la lucha contra estas estructuras de dominación. Y ya un poco la última pregunta, que sí que esto más como pregunta para que luego podamos reflexionar, es si creemos que dentro de la Unión Europea, tal y como está configurada actualmente, hay posibilidad de erradicar estas formas de la ultraderecha organizada.
¿O si acaso esta configuración de la ultraderecha organizada le está haciendo un favor a la Unión Europea porque está consiguiendo eclipsar auténticas medidas de control social, de represión, de persecución y de control migratorio que para mí personalmente tienen un marcado carácter, me atreveré a decir, fascista? Os recuerdo, 16.000 muertos en menos de 5 años en el mar Mediterráneo solamente por querer emigrar. Si eso no es fascismo, pues yo ya no sé lo que es, ¿no? Bigarren galdera, Pedrori zuzenduta dago. Pedro, después de haber muerto... Suri. Sí, ahora te toca a ti. No, ese es el último. Después de muerto el dictador, ha habido décadas en las que en Euskal Herria hemos sufrido en nuestras carnes la Audiencia Nacional, el derecho penal del enemigo, las detenciones arbitrarias, las torturas, cierre de periódicos, ilegalización de partidos. Han sido décadas en las que hemos comprobado que la cultura autoritarista del Estado español es muy profunda, pero en este último año vemos que esa cultura autoritarista se ha cristalizado en Vox. La pregunta es, ¿de dónde viene y hasta dónde crees que llega este fenómeno? Es una visera, ¿no? Una boina grande, bueno, eskerrik asko. Y vamos a ver, a lo mejor yo como soy un poco más mayor, me dais un poco más tiempo, 2 minutos más. Y no soy catedrático, soy jubilado, fui jubilado, a todos los efectos. Aprovecho para hacer cuña publicitaria. Se puede, ¿no? El día 5, muchos de los que están aquí ya sabéis de qué va, se monta una bastante interesante aquí en Durango, en Marifa, que en última instancia está ligada a esta historia. Es una Marifa de denuncia contra la represión frente a migrantes y refugiados, pero también es una manifestación que lo que hace es llamar la atención y poner en el punto de mira el crecimiento de la ultraderecha neofascista en Europa, que son los que están llevando el liderazgo en estas políticas represivas. Ella ha puesto ejemplos antes y no voy a contar. O sea que yo, como estoy en esa comunidad, tengo que decir que vengáis, que os animéis el domingo, el otro. Bueno, efectivamente, como se planteaba, decir, ¿por qué? ¿No? El origen de por qué este crecimiento aquí, eso sería la cuestión en España, de esta ultraderecha, ¿por qué crece? Sí. Y luego, claro, el título es ¿y cómo hacerle frente? Yo creo que el tema de hacerle frente hay muchas formas. Yo creo que tendríamos que reflexionar cómo hacer frente haciendo desaparecer o parando las causas o cambiando las causas que están provocando este crecimiento, ¿no? En este sentido, para tratar un poco explicar esto, bueno, es un poco difícil de explicar o hay muchas razones, pero bueno, algunas que se pueden dar. Creo que primero yo creo que tenemos que definir qué es lo que pretende. Ultraderecha, neofascismo, fascismo, vamos a utilizarlo indistintamente para no liarnos. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la sociedad a las que le gustaría llegar? No ahora, pero si gana y si la estas condiciones, llega a una sociedad regida por una serie de principios. Vamos a ver qué es lo que pretenden, qué es la sociedad de llegada, el punto final de esa sociedad, vamos a llamarlo neofascista.
para ver en qué medida la gente que está apoyando ahora apoya porque quiere llegar a esa sociedad o no. Habría que ver un poco esa conexión, yo creo que es interesante. El objetivo final del programa, vamos a llamarlo así, de la opción neofascista, al margen de que lo digan o no lo digan, es construir una sociedad basada en los principios de autoridad, orden, tradición, división, desigualdad constitutiva, no marginal, odio, jerarquía y, por supuesto, como ya he dicho perfectamente, esto es lo que va a aparecer en última instancia, es un sistema de protección y de desarrollo del capitalismo monopolista. Luego podemos hablar de ese tema, pero yo creo que es muy importante y a veces se olvida demasiado. ¿Cómo funcionan estos principios? ¿Cómo funcionarían en su esquema ideal, en su ideal? Lo ideal es un poco duro decir de esta cuadrilla, pero en fin, por entendernos, ¿no? Pues sería una sociedad en la cual existe una comunidad superior, esa comunidad de superiores, que por supuesto no ocupa todo el territorio ni muchísimo menos, es decir, podríamos decir, se conforma, se configura, se alimenta, por ser sus miembros los que se definen y se definen frente a los demás como los nacionales y defensores de esa nación. Esa identificación entre nacional y nación, yo creo que hay que darle importancia porque la tienen. Y porque son nacionales de esa nación, porque asumen valores, concepciones, conductas de esa nación. Esa identidad yo creo que es muy fuerte en esta nación. Ser miembro de una nación exige ser persona con valores, conductas determinadas. Ser español, entrando ya en un terreno más cercano, en este caso, sería, el horizonte, insisto, ser español de España, sería una identificación y rasgos, prácticas constitutivas de esa nación. No es ser sin más de España, no, de una nación, esa nación española se configura de una determinada forma. De una determinada forma de ser que supone. ¿Y cuáles son esos rasgos? Bueno, pues en español es aceptar y ejercer la supremacía, yo lo he dicho claramente, es del hombre sobre la mujer. Una supremacía que se creen que se está perdiendo y por eso viene la opción, ¿no? Esa opción es definitoria de lo que es ser español de España. Esto, insisto, nunca se dice así expresamente en el programa, pero está ahí, supera así. Ser español, defender la necesidad de un poder político autoritario, impositivo, orden, obedecer también ese poder, eso forma parte del concepto de esa comunidad nacional, y la prioridad absoluta, por supuesto, del orden y la autoridad sobre cualquier tipo de derechos y libertades. Ser español, podemos decir, es entender que España se caracteriza y debe ser caracterizada como un país configurado por las tradiciones de familia, de jerarquía familiar, de los temas reproductivos, tradicionales, etcétera, etcétera. Ser español, ser España, porque se identifica lo mismo, ¿no? Es afirmar y sentirse y querer ser miembro de una comunidad diferenciada, y esto es central, frente a otros. Esto yo creo que es un elemento básico, también ya lo he señalado antes muy claramente. Los nacionales no son todos los que habitan en un determinado territorio, son solo los seres que se sienten miembros de esa nación y así caracterizada, como he dicho, y así la defienden. Se defienden como diferentes y superiores frente a los enemigos. La idea del enemigo es central en esa concepción de la nación. El enemigo. Y el enemigo siempre es el inferior. Ella ha dicho un tema que me parece que a veces nos olvidamos. El neofascismo, el fascismo, lo que da es lo que fomenta es la guerra de los inferiores entre sí, la guerra entre los pobres o de los cercanos, no la guerra entre clases, es otra historia y así funciona el sistema. Frente a los inferiores, frente a los desiguales inferiores, emigrantes, precarios, pobres, mujeres insumisas, jóvenes disidentes, etc. Esos son los que están, los que constituyen al mismo tiempo la nación. Nosotros somos los que defendemos esto contra los enemigos que son estos. Y, por supuesto, les imponemos
nuestros criterios. La razón de ser, por tanto, de esta nación, de este grupo nacional, de esta comunidad, regida por los principios, como decía, del poder duro, autoritario y jerarquía, es el desprecio, el odio, la marginación y aún la liquidación de los otros, de otros, a los que constitutivamente son definidos como los inferiores. En consecuencia, este ideal, insisto, la palabra estatal horrible, por decir, este ideal de esta comunidad nacional, de esta nación, de esta futura sociedad, en ella, por supuesto, será una sociedad ordenada, en la cual los verdaderos miembros de la nación, los nacionales de esa nación, sería regida autoritariamente y se pondría a todos los niveles respecto a los otros. Bien, ahora viene la otra cuestión. ¿Y por qué a un proyecto, ojo, a un proyecto no así definido, pero del cual hay indicadores de que ese es el camino de llegada? No sé si no pueden decir las demás, decir, no, vamos a constituir una sociedad aquí, pero vamos a empezar a atacar aquellas dimensiones que luego van a caracterizar, que van a ser constitutivas de la sociedad. Eso sería un poco el esquema. Pero la pregunta es ¿por qué ese proyecto de nación autoritaria, jerárquica, etcétera, etcétera, basada en la desigualdad, lleva a la gente a apoyarlo? Porque ese es el jodido problema, yo creo que tenemos, ¿no? Yo creo que aquí habría que distinguir dos tipos de respuesta, dos tipos de grupos. Hay uno que es muy claro, es de toda la vida, los fachas de toda la vida que hay aquí, allá, pues nostálgicos del franquismo, tradicionalistas, bueno, esos ven los indicios de este programa y además saben que esos indicios van a llevar a esa sociedad futura que ellos quieren, punto, por lo cual no tienen nada que discutir, son opciones ideológicas, no es tanto su posición personal, etcétera, no. Eso es a lo que quieren llevar, porque esa es su concepción del mundo, por decirlo así. Aquí comentábamos antes, ¿te acuerdas? Es decir, que esto ha crecido, en ese sector ha crecido también porque, claro, antes había fascistas o franquistas de toda la vida que, bueno, pues vamos a dejar un momento y vamos a estar el Partido Popular. Pero claro, mucha de esa gente ha dicho, oye, pues esto es el Partido Popular. Eso de izquierda no se puede decir, majadería, pero bueno, ha salido esto y vamos a apoyar esto porque eso se puede volver a lo que nosotros en una temporada hemos dejado. Sin embargo, yo no creo que eso sea el gran grupo que está provocando este salto, este crecimiento. Y ahí es donde yo creo que tendríamos que profundizar un poco más, ¿no? Bien, decía aquí lo que interesa es el segundo grupo, que es, si pensáis un poco con creces, antes esta gente de Vox, pues no sé, andaba pues entre 1 y 2%, ¿no? Es posible que el aumento venga también de estos fascistas ocultos que había antes, pero yo creo que saltos hasta el 11, 12, 15, que sabe, más. Ahí hay algo nuevo, hay algo distinto, algo que no estaba antes en esa onda y que ha entrado, ¿no? Y yo creo que es el tema que debíamos entrar un poco más. Eso ya, ella ha apuntado cosas muy claras para Europa. Está basado en coyunturas concretas. Son coyunturas concretas las que producen esta reacción de determinada gente, ¿no? Estoy hablando de España en este caso, ¿eh? Pero vamos, yo creo que muchas de las cosas que puedo decir se pueden aplicar también en Europa aquí y viceversa, ¿no? Está el tema de la crisis, yo diría tres cosas: crisis económica, crisis de ideologías, de las ideologías, no decirlo genéricamente utilizando las expresiones socialistas o de izquierdas, y crisis de los valores ligados a esas ideologías, vamos a decirlo más, solidarias, unitarias, socialistas, etc.
por entendernos. Bien, esa crisis, ahora voy a utilizar una expresión un poco más directa, nos da un perfil. ¿Quién es esa persona que en esa crisis responde en estas opciones de la ultraderecha? Bueno, yo lo hablo como si fuese yo, es un ejemplo solo de naturales. Diréis a alguien que diría, yo estoy jodido porque tengo problemas en el trabajo, de inseguridad del trabajo, yo no soporto que se cuestione mi relativa, aunque sea pequeña, ejercicio de poder o sensación de poder, en el terreno, por supuesto, de la relación con la mujer, en el terreno familiar, etc., con los inferiores, esa crisis también que no sea real, ¿no? La sensación de estar perdiendo poder, perdiendo posibilidades de trabajo, no soportar, por ejemplo, que los temas dedicados a la educación, al trabajo, no pueda decidir y no pueda decir lo que le dé la gana al respecto. Es más, que no tenga protección para poder decidir lo que quiera él. En ese sentido, esa sensación de inseguridad y la observación ligada de que dice que esa protección se está dando a otros que no son capaces, los inferiores, de decidir por sí solos, ¿no? Por supuesto, ligado a esto, no creer, me parecen más llamadas, que la forma de resolver estos problemas de inseguridad, de insuficiencia, de mayor dependencia, lo que sea, se soluciona a base de soluciones colectivas, luchas por la igualdad, acciones solidarias, etc. Eso es un sistema de creencias que ya para este perfil, este individuo ha dejado de existir. Nadie se lo cree, se me irá, y por supuesto, en algún caso que se ha intentado hacer eso, ha fracasado. Esto supone que tengo varios barcos. Por tanto, el objetivo es recuperar esa capacidad de decidir sobre el trabajo y de trabajar, esa capacidad de poder decidir en su comunidad familiar, en las relaciones con los otros, de ejercer ese pequeño, en muchos casos, poder. Y para eso, y aquí viene la opción, para eso lo que es fundamental es definir quiénes son los enemigos que están impidiendo que eso se produzca. Y los enemigos que están impidiendo que eso se produzca son los inmigrantes, por un lado, las mujeres insumisas, los hijos que van a su aire, es decir, los traidores de diversas nacionalidades, las políticas del Estado que favorecen a los otros, a los más inferiores, y no a él, que está en una escala superior, y que le garantiza, un Estado que no le garantiza el orden necesarios para que él decida. Esos son enemigos que deben ser votados. Y por eso puede votar, aunque por la extrema derecha. Por supuesto, así por el caso de los tradicionales de derecha de toda la vida, y los saben que esto es lo que dicen los temas ahora, son indicadores hacia esa sociedad que hemos definido. Él no sabe exactamente hacia este nuevo votante, no sabe hacia va, pero en el fondo es igual que sea fascista o que no sea fascista, y que eso acabe lo que sea. Porque él lo que quiere en última instancia es que exista un Estado en el cual se reconozcan las superioridades frente a los otros y que sea un Estado con orden y jerarquía que le deje hacer en última instancia federal. Y por supuesto que no se cuestione el sistema de mercado capitalista. Bueno, tenía más, pero como no me deja, pues sería interesante hacer una pequeña reflexión, pero esto no lo vamos a discutir. Es decir, el tema de por qué este nacionalismo excluyente también engancha.
Pero bueno, yo creo que de alguna forma está indicado y podemos dar una. Y luego, pues claro, ya acabo, la pregunta a hacerse es, quizá la estrategia de combatir esto, por supuesto hay otras directas, no vamos a discutir ahora, pero habría que ver por qué se está dando esta cultura social, este sistema de valores, estas conductas, este sistema de creencias que favorecen, que hacen posible estas cosas. Hirugarren galdera, Enekori, zuzenduko diogu, baina aurretik Jule Goikoetxearen bideo bat jarriko dugu. Haten dira krisi garaietan ere, bai? Ze krisi garaietan daukago espazio gehien emakumeak gure diskurtsoak sartzen, ez? Baina zer gertatzen da, leku hartzen dugun enean, boterea hartzen dugun enean, pizten da berriro eskuin muturra. Hau da, pizten da, ordura arte, bueno, kontrolatua, erdi kontrolatua zegoen zerbait, deskontrolatu egiten da, esango genuke. A ber, niko hasi bat ez dut uste hasi bat denik, nik uste dena da hemen ez dugula eduki eskuin mutuina eta egondalako, eta listo, osasun non zegoen borroka armatua, eta hemen fascismoak ez zuen ekurik. Porque alkatzen zituzten, vamos, basikoki, orduan. Ez dut uste, oasi bat izango denik, hori bai, segurazki diferentzia handia egongo da fascismoak leku batzuetan hartzen duen espazio horrekin, ez dut uste hemen horren beste espazio hartuko duenik. Baina gertatzen dena hemen ere, da, guk biziko dugula Espainiar estatuak, Frantziar estatuak eta Europak biziko dutena, barruan gaudelako. Regimen politikoak aldatuko dira. Urren urtetan, 10 urte, 20 urte, ezak izan bat urtetan, gure sistema politikoak aldatuko dira. Eta zentzu horretan, diktadurak etorriko dira, autoritarismoa etorriko da, urren urteak oso bortitzak izango dira, fronte bat, feminismotik ere, Espainiar mailan adibidez, ez? Behar dela fronte bat, feminista guztien aldetik fascismoaren aurrean, ez? Eta zuk esatezu, bueno, bai edo ez? Nik orain jartzea fronte bat egiten eta lehentasun moduan hartzea Madrileko feministekin fronte bat egitea fascismo Espainiarraren aurrean, porque yo no quiero ir a España, orduan, esan nahi. Eta gainera, juna egite Espainiatik eta Frantziatik, hain zuzen ere, asko zero, besagoa izango darako, egitea aurre, hemengo eskuinari, eskuin muturrari, hemengo politika patriarkalei eta guztiz, orduan. Nik uste hemendikan feminismotik arki duki behar degula, gure abala estatu gentza feminista bat, errepublika feminista bat sortu, eta orduan hor berriro ere, izan behar dela lehentasuna noski fascismoari aurre egitea hemen, baina baita ere gure estatu propioa sortzen dugun heinean. Julek azaldutakoaren arira, zen etorkizun du fascismoa eta autoritarismoa gure lurraldean. Bueno, lehenik eta behin mila esker hurbildu zareten guztioi, niretzat biziki pozgarria da, ona hurbildu naizelako Iruñatik etorrita, eta batzutan, hitzaldi batera etortzea eskatzen dizutenean, ezakizu 50 egongo diren, ala 7 egongo diren, eta niretzat biziki pozgarria izan da ikustean horako interesa piztu duen honek. Hori esan da, Sheilak esan du dela hemen mahai honetan esertzen denetatik akademikoa ez dena, baina esango dut zinez azalpen teknikoa eta kualifikatua egin duela, eta Pedro dena zer esanik ez nisaiatuko naiz, azalpen kaletarragoa egiten, besteak beste fascismoarena ez baita unibertsitatean bere-bereki tratatu dudan gai bat. Nik fascismoarena bizi izan dut, Euskal Herritar askok bizi izan duten bezala, bere interes politikotik, bere militantzia politikotik, bere parte hartze politikotik. Eta hortik, ekingo dio. Garrantzitsua iruditzen zait, abiapuntua jartzea autokritika batean. Sheilak esan du oso ongi, azaltzean fascismoaren fenomenoa Europar testu inguruan, zaila dela edo simplistegia dela azalpen orokorregiak ematea. Eta nik bat egiten dut berak esandako horrekin, baina bai iruditzen zait ezkerretik autokritika bat egin behar dugula. Eta da, loraldi bat bizi badu fascismoak ez bakarrik Espainiar estatuan, Europa osoan, horrek ezker politikoa interpelatu egin behar dugu. Eta loratu baldin badira eskuineko proposamenak Europa osoan, hori da ezker politikoak ez dituelako behar adinako proposamen ausartak egin,
sinesgarriak, herritarren konbentzimendua irabaziko zutenak, egun pairatzen dugun krisitik ateratzen, bale? Zer da gertatu dena, 2008an badator krisi finantziero bat, erabatekoa, ordura arte ezagutzen genuen estatu soziala, Bigarren Mundu Gerra ostetik jaiotzen dena, badoa pikutara, bale? Eta pikutara doan ez estatu soziala, pikutara joan da estatu sozial hori babesten zuen indar politikoa, zela sozialdemokrazia. Europa osoan krisian dagoen sektore politiko nagusia da sozialdemokrazia. Zergatik, bere forma politikoa estatu soziala pikutara joan delako. Hor, aukera genuen langileen interesen alde lan egiten dugunok, ezker politikotik lan egiten dugunok, iniziatibaz proposamenak mahai gainean jartzeko, eta tamalez esan behar da, herrialde askotan, eskuina sinesgarriagoa izan dela herritarrentzat ezkerra baino, eta bakarrik abiapuntua jarriko dut hor, esateko horrek interpelatu behar gaituela eta pentsatu behar ditugula nola formulatzen ditugun. Proposamen politiko erakargarriak eta sinesgarriak. Egun, jendeak, langileek bizi duten incertidumbre egoera horretatik atera izateko. Ze diferentzia, ezkerra eta eskuinaren artean, neurri batean izan da eskuinak, gaitasuna izan duela diskurtso simplista batekin, segurtasun heldulekoak emateko jendeari, begira, langabezia baldin badago, ospagin dezaten etorkin guztiek, eta lan egongo da hemengoentzat. Da konponbide hipokrita bat, baina ulertu nahi duenarentzat, erosten die argudio politiko. Hori kokatzeko abiapuntua autokritika. Hortik aurrera, gustatu zait niri, Jule Goikoetxeak bideoan egin duen hausnarketa, feminismoaren loraldiarekin lotuz fasismoaren gorakada, nolabait feminismoak tekla batzuk ukitu ditu, nolabait gizonezkoen privilegioak auzitan jarri dituztenak, horre bere-bereki kolpatu du Euskal Herrian esartzen zaigun erregimen, 78ko erregimen horri, kolpatu dio, eta hortaz horrek eragin du ultraeskuinaren ondarreli bat, baina nire ustez, azalpen feminista kasu honetan da azalpen simple. Kausak edo arrazoiak zabalagoak dira, eta nik abiapuntua jarriko dut, 78ko erregimenak bizi duen erabateko krisian. Kontrakoa sinestarazi nahi digute, baina abiapuntua dago hor. Ezartzen zaigun erregimen politikoa, 78an fasistek PSOEko sozialdemokratekin adostu zuten hori, erortzen ari da. Kontrakoa proiektatu nahi dute, baina erortzen ari da. Eta testuinguru horrek azaltzen du, azalduko dudan bezala, ultraeskuinaren loraldia. Badago, pentsalari famatu bat marxista, Antonio Gramsci, igual zuetakoren batek entzun izan du, da bera zen Sardoa, Sardiniakoa, Mediterraneoko irla batekoa, nazio zapaldu batekoa, baina izan zen Italiako alderdi komunistako sortzaile, fundatzaile, Eta berak kontu bat ematen zuen, edo baieztapen bat egiten zuen fasismoaren agerpena azaltzeko. Eta zen, 20. hamarkadan, pasaren mendeko 20. hamarkadan esaten zuen. Mundu zaharra hiltzen ari da, mundu berriaren jaiotza atzeratzen ari da, mundu berria ez da jaiotzen, eta bitarte horretan munstroak jaiotzen dira. Espainiar estatura ekarri eta realitate hori nik uste ongi azaltzen duela esaldi honek gertatzen ari dena. Espainiar erregimena erortzen ari da, berriz diot, saiatzen dira hori ez proiektatzen, baina erortzen ari da. Baina alternatiba politikoak oraindik ez dira loratu, gorpuztu, egikaritu, eta bitarte horretan munstroak jaiotzen ari da. Kasu honetan, guztiok identifikatuko duguna, Vox. Hori esan da, bai, Voxekin sartuko naiz, pixka bat, kritikatuko ditut, noski, baina iruditzen zait bi aipamen behintzat egin behar direla, Gaur fasismoa hitz egitera etorri gara hona, eta argi eta garbi esan behar da, fasismoa ez dela Voxekin hasten, ez Voxekin bukatzen ere, Ez dira orain fasistak bapatean agertu, ez dira orain fasistak etorri, fasistak egon dira, betiran. Beste kontu bat da, gehienetan, behintzat,
lan politiko eraginkorra egin nahi zuten horiek, gutxienez publikoki fasistak ez diren alderdi politikoetan egon direla. Non egon dira fasistak Euskal Herrian? Nagusiki, alderdi popularrean eta UPN-en ni Nafarra naiz, Unión del Pueblo Navarro, hor egon dira benetan eraginkorrak, politikoki eraginkorrak izan nahi zuten fasistak. Gero noski, 80-90 hamarkadan zehar, egon izan dira talde ezberdinak nik txiki-txikitatik oroitzen ditut batzuk auzoan markoketak egiten eta holakoak, bases autónomas, Alianza para la Unidad Nacional, Vasco Navarros por España. Duela urtetxo batzuk egon zen talde bat sabotaiak egiten, memoria historikoaren ikurrak erasortzen, igual horituko duzu, Falange Tradición. Baina ez da berezikik eskatzen nagoen zerbait, oso mugimendu minoritarioak izan dira, eta politikoki ez eraginkorrak. Eraginkorrak ziren fasistak, Nafarroan zeuden UPN-en, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alderdi popularrean, egon dira hori bat. Eta bigarrena, baieztapen bat oso argi izan behar duguna. Fasismoaren programa politiko minimoa 78an bete egin zen. Herrialde honetan, estatu honetan, fasistei eman zitzaien arrazoia. Zein zen programa minimoa fasistek zutenak? Franco Argiki esan zuen, lo dejo todo atado y bien atado. Dijo, que si lo dejo atado y bien atado. Bat, Espainiaren batasuna. Herriek ez genezan erabakitzeko eskubiderik izan. Ez katalanek, ez euskaldunek, ez galiziarrek. Bazuten Espainiaren batasuna modu demokratikoan ezartzea esaniz. Bueno, baturik egongo gara, ala nahi badugu. Baina etzen horrela izan zen goitik berako imposizio bat. Espainiaren batasunarena. Gainera ni irakazten dut unibertsitatean konstituzio zuzenbidea. Alderdi popularrak, alderdi sozialistak, Ciudadanosek, Podemosek ez du berdin egiten, beti hitz egiten dutenean erabakitzeko eskubidea esaten digute. Diálogo sí, pero en el marco de la Constitución española. Y la Constitución española dice que la unidad de España es indisoluble. El artículo 2 dice... habla de la indisoluble unidad de la nación española como patria común e indivisible de todos los españoles. Bueno, kontatzen ez diguten alderdi politiko guzti horiek, da artikulu hori diktatu zutela militar, ¿vale? Konstituzioa idazten ari ziren 7 jurista, gizonezkoak, por cierto, horrek kutsu bat ematen dio konstituzioari, Fraga tartean eta horrelako pertsonaia ilunak tartean, horrekin militarrak ez ziren konformatu eta esan zieten tori notatxo hau, eta Espainiaren batasuna blindatzen da guk esaten dugun moduan, bale? Horregatik diot, 78an fasismoaren programa politikoa bete egin zela. Gutxienez minimo batzuetan, akaso fasistei ez zitzaizkien autonomiak gustatzen, baina esentziala zena zen Espainiaren batasuna, eta hori bete egin zen. Bigarrena, monarkia forma politiko bezala, gara republikarrak. Galdetu altzuten, ia monarkia ala republika nahi zen. Ez goitik bera, hemen ezartzen da monarkia. Eta gainera, estatu buruzagitzak jartzen da, Franco izendatu du. Bigarren kontu batean, funtseskoa, fasismoaren programa politikoa betetzen da. Eta hirugarrena, elite ekonomiko frankistaren interesa, bale? 70 hamarkadan, trantsizioan, ni gazteagoa naiz, ez nintzen jaio, baina agerikoa da langile mugimenduak loraldi oso potente bat, bizi zuela. Ikusi besterik ez dago Gasteizko gertakariak, eta orokorrean nola zegoen klase borroka Euskal Herrian. Horretaz, babestu nahi izan zuen bere burua burgesia frankista, eta esan behar da, lortu zutela. Begira, badago azterketa bat, tesi doktoral bat, Nafarroan, unibertsitate irakasle batek egin zuena, eta berak esan zuen, gaur egun, zorionez erregimenaren indarrak ez daude Nafar gobernuan, baina botere egitura asko kontrolatzen jarraitzen dute, eta berak esaten zuen, 30 urteko sasi-demokrazia baten ondoren, botere guztia Nafarroan kontrolatzen dute 50 familiak. 50 familiak. Guztiak dira, frankismo garaian privilegiatutako familia politiko eta ekonomiko. Horregatik diot, fasismoaren programa politiko 78an bete egintzen.
zer esanik ez, faxiste jarraitu zutela judikaturan, epaileak, adibidez, Audientzia Nazionala zer da? Bueno, pues heldu ziren Tribunal de Orden Público frankista horretara, kendu zioten kartela, quitamos Tribunal de Orden Público, ponemos Audiencia Nacional, eta hori ja dira demokrata, ¿vale? Hori izan zen operazioa. Armadan berdin, frankistak ziren general guztiak, bapatean egin ziren demokrata, berdin. Polizian, Guardia Zibilan, bueno, zer kontatuko dizuet, ezagutzen ditugu dena, ¿vale? Baina garrantzitsua iruditzen zait, dimentsio hartu diezaiogun Espainiar Estatuan faxismoaren fenomenoari, ze guzti horietan, ¿vale? Zein da kontua? 1978an egiten dutela apustu politiko bat Kataluniaren, Euskal Herriaren bereziki askatasun egarriak itotzeko autonomismoan, eta hori erori egin da 40 urte beranduago. Trantsizioa diseinatu zuten politikarien, beren amezga historiko okerrenean ere ez zuten amesten, 40 urte beranduago hainbeste independentista egongo zenik Katalunian eta hainbeste independentista egongo zenik Euskal Herrian. Eta hortaz, topatzen gara 40 urte beranduago erregimen krisi batean. Eta diogo erregimen krisian daudelako estatuko aparatu nagusi guztiak. Da, zilegitasun edo legitimitate krisi bat, ¿vale? Adibidez, monarkian. Gaur egun CISEC, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ez du galdetu ere egiten monarkiaren gainean. Ez direlako ausartzen. Euskal Herrian, Katalunian ez dizuet esango, baina estatuan ere emaitzak ez dira ona. Epaileekin, pues nola ikusten ditugu euskaldunok edo katalanek epaiak ikusita zer gertatzen ari den egun hauetan Tribunal Supremoan, zer gertatu den Manadarekin, zer gertatu den Altsasukoekin, inoiz botere judizialak ez du izan horren zilegitasun galera sakona, ¿vale? Espainiaren batasunaren ideiarekin, bueno, ez nahiz gehiago luzatuko, Katalunian gertatzen ari dena, Euskal Herrian gorpuztu nahi duguna, baina bistan da, Espainiaren batasuna blindatzeko moduan krisian dagoela. Eta zer esanik ez, maila ekonomikoan ere, bueno, ipuin bat kontatu ziguten 1978an, nun herritarrok eskubide sozial minimo batzuk izango genituen, eta ikusi dugu 40 urteren bueltan nola hori guztia erori. Gainera kontatzen ez diguten arren, litekeena da, hurrengo urteetan krisi ekonomiko kapitalista berri bat etortzea, bale? Orduan, krisi total horretan, zer da gertatu dena? Gertazitekeen, espainolek esatea, bueno, irekiko dugu eztabaida demokratiko bat, eta goazen eztabaidatzera nola demontre ateratzen garen demokratikoki krisi honetatik. Eskubide gehiagorekin, herritarrei galdetuz, katalanei, euskaldunei galdetuz, hori egin dute? Ez. Guztiz kontrakoa apustua, Espainiar botere faktikoek egin dute involuzioaren alde. Beraien tesia da, 78koa ez da ongi atera, gehiegi eman genien, eta hortaz tokatzen dena da atzera egitea. Involuzio total. Eta involuzio totalaz, ari nahi zenean da, argi dute botere faktikoek eta kontuz, Botere faktikoa ez hitz egiten duanean, ez naiz hitz egiten ari, ez Pedro Sánchez, Pablo Casado, Rajoy, horiek ez dira. Botere faktikoak dira benetan botere erreala kontrolatzen dutenak, estatua. Eta horiek zer ikusi gehiago dute banketxeekin, botere ekonomikoarekin, komunikabideen jabetzarekin, honek garrantzi berebizikoa dauka, eta gero estatuko estolderiarekin, las cloacas del Estado. Aurrekoan, Grande Marlaskak, barne ministroak esan zuen, que no hay cloacas del Estado, que no existen, bueno, batzuk ezagutu ditugu Guardia Zibilaren kuarteletan, eta badakigu zinez existitu eta funtzionatu egiten dutela, estolderia horiek. Eta hor badago ere, Guardia Zibila militarrak botere faktiko bezala. Horiek, botere ekonomikoa, botere mediatikoa, zerbitzu sekretuak, nahi zuen, horiek dira erabaki dutenak agenda autoritario hori martxan jartzeko behar zutela Vox bezalako alderdi bat. Vox ez da agertu, kasualitatez. Vox agertu da botere faktikoek hala erabaki dutelako, eta da erabaki konsekuente baten emaitza. Zer da gertatu dena, haien nahi dute implementatu agenda autoritario bat.
mano dura para hacer frente a la crisis, hori da beraien kexea. Planteatzen dutena da, Espainia gehiago, imposizio gehiago, birzentralizazio gehiago, autodeterminazio eskubidearen ukapena, errepresioa, eskubide sozialetan atzerakada, hori da beraien agenda. Orduan, ze funtzio betetzen du Voxek guzti horretan? Seguruena ez da gobernatzea Voxen funtzioa, bale? Vox ez da gehiengoak sortzeko bokazioa duen alderdi bat, nik ez dut imaginatzen, ez ezagun esan Euskal Herrian edo Katalunian, baina Espainiar estatuan ere ez dut imaginatzen Voxen gehiengo politiko bat, bale? Egun da larogei diputaturekin, pero es que bere misioa ez da hori. Bere misioa da denbora guztian eztabaida politikoa kondizionatzen, bale? Eta eztabaida politiko horren ejea eramatea eskuinera, bale? Modu horretan zer lortu egiten dute? Lortzen dutena da kortozirkuito bat egotea proposamen askatzaile guztiekin. Ze eragina da, zera berealakoa bai terreno nazionalean eta terreno sozialean. Zer da eragiten dutena, jendartean? Beldurra, eta beldurrak zer eragin dauka, eragin paralizantea. Ikusi besterik ez dago, batere ausartak ez diren alderdi politikoek daukaten lehen erantzun politikoa. Virgencita, que me quede como estoy, que vienen los de Vox. Gorde dezagun daukaguna, jakinda ere, noraino den gutxi, noraino ez dugun erabakitzeko auskerarik, baina gera gaitezen horrela, ze badatoz bestela fascistak oldarraldi guztiarekin eta txikituko gaituzten. Eta hori da Voxek betetzen duen papera. Marxismotik esaten da beti, eta hau argi izan behar dugu, ze eskuinak askotan, hamarkadotan, hemen, herrialde honetan, eta PP-koek ere proiektatu nahi izan dute bere burua liberal bezala, bale? Eta liberali, eta oso liberal proiektatzen dute beraien burua, botere ekonomikotik ere oso liberal proiektatzen dute bere burua, nolabait olatua beraien alde jokatzen duenean edo haizeak beraien alde jotzen duen. Beraien aurka jotzen duenean ez dute inolako problemarik autoritarismoari ekiteko eta Vox bezalako indar politikoak martxan jartzeko. Eta nik uste gutxi gora bera gertatu denaren azalpen politikoa hori dela. Hori esanik, Euskal Herrian zer demontre gertatuko da, nire tesia estatuan, eta gero hitz egingo dugu bigarren eztabaidaren bigarren zatian, fasismoari aurre egiteko modu, zer ere, izan ditugu azken asteetan bisitan, eta eztabaida piztu da, haber erantzun behar zaien, ez zaien erantzun behar, nik nire eritzen propioa dut guzti horretaz, baina bigarren zatian sartuko gara hor. Nire ustea da, Espainiar estatuan ez direla, inkestek ematen duten bezain beste igoko, ez alderdi popularra inbeste jeitsiko ere, naiz eta sartuko dira modu indartxo batean. Euskal Herrian nire pronostiko da etorkizun beltza dutela, eta etorkizun beltza dutela kontu batetan. Eta da, Euskal Herria demostratu dugu herri borrokalari bat garela, terreno guztietan, langileen eremuan, emakumeen eremuan, eskubide demokratikoen eremuan, kultura, hizkuntzen eremuan herri borrokalaria garela. Eta horrek, zorionez, nire ustez, euskal jendartean hegemonikoak egin ditu balore batzuk. Demokrazia, oinarrizko eskubideak, erabakitzeko eskubidea hortaz. Vox bezalako alderdi fascista batek, Euskal Herrian logratzeko dituen aukerak nire ustez oso murrizturik agertu dira. Gau kontatu diate, justo hona etorri horretik, Durangon Voxek aurkeztuko duela zerrenda udaletxera. Pentsatu nahi dut izango direla gehienak kanpotik etorritako parakaidistak. Baina ez dakit, gero igual hitz egiten aldugu horretaz guztiaz, bestela igual pentsa daiteke, kuarteletik etorritako gehienak izango ditena horiek, bai? Baina nik etorkizun beltza opa diet eta banago konbentziturik hala izango dela. Eta ez diet, benetan zinez, ez diet espazio politiko nabarmenik ikusten. Espazio politiko objektiboa beraientzat, bai ez, ni natorren tokitik, Nafarroatik, izango litzateke,
pues PP alderdi popularrak ordezka dezakena, eta zuek jakin ala ez alderdi popularrak ez du zinegotzirik Iruñako udalean, ez du zinegotzirik eta Nafar parlamentuan 2 legebiltzarkide ditu 50. Horrek nire ustez, espazio mugitza usten dio. Edo nola ere, nik esan dizu eta hauek ez dira outsiderrak, bale? Ez dira batean ala baskalek oso ongi egin ditu gauzak eta sare sozialetan bitxio jarri sekulako ugaldea arrotu dute, ez. Egunero ikusten ari gara komunikabide guztietan nola kanpaina egiten ari dieten. Eta kanpaina egiten ari dieten, botere faktikoek berriz diot interesa dutelako politikoki hasi daitezen. Orduan nire lehen zatia utziko dut eta dituzuenean hasiko gara hitz egiten aurre egiteko modu eragiko. Oin bigarren partean egingo dugu galdera bat hiruron artean eztabaidatzeko. Ikusitakoa ikusita zelan egin diezaiokegu Euskal Herritik aurre fasismoari. Nahi duzuna. Gogoak ditut, galdera hori erantzuteko. Polemika bizia piztu da egun hauetan. Denok ikusi ditugu, bisitan izan ditugu Donostian, izan ditugu Bilbon, izan ditugu Errenterian, pentsatzen dut gertakari guzti hori berri izan duzuela. Eta eztabaida piztu da, ez? Ia zein den modurik eraginkorrena gertakari politiko horien aurrean. Nik fasismoari nola aurregen, iruditzen zait erantzuna bi modutan planteatzen aldugula. Bata, zer egin fasismoa proiektu politiko moduan borrokatzeko, nahi bada estrategikoki, edo. Eta bigarrenik, zer egin modu konjunturalago edo inmediatoago batean, bisitan ditugunean, bale? Eta nik uste bakarrik hitz egitea bisitan etortzen zaizkigula, horrek nire ustez ematen digu posteko arrazoi bat. Eta bada, Euskal Herrian borroka antifasistak ez duela errotzen utzi horrelako mugimendu politikorik, bale? Nik Euskal Herritar bezala horretaz postu eta arrotu egiten ez. Kanpotik etorri behar dute horrelakorik egitea. Hori esan da, hasiko naiz bigarren galderatik ez, saiatzen direnean ez, horrelako antzerki politiko bat montatzen aurreko egunean Riberak, eta ikusten dugu hori, fasismoa ez dela boxera mugatzen ez, baina aurreko egunean, Ribera badoa Errenteriara, Gipuzkoara montatzera antzerki politiko bat, zertarako eta proiektatzeko bere burua Espainiaren defendatzaile bezala, Errenteriako euskaldun barbaro eta basati hori aurrean. Operazioa hori da, ez? Saiatzen dira horrekin Pedro Sánchezik kritika politikoa egiten eta eteri politiko ateratzen haiek Espainiaren defendatzaile sutsuen bezala. Zer badago, alderdi popularra Vox eta Ciudadanosen artean evidentea da dagoela horrelako lasterketa bat, zein den, zein baino zen espainolago, Espainiaren defendatzaileago eta hori da operazioa. Hortik aurrera, artikulatu izan direnean erantzun herritarrak hori guztiari erantzuteko, nire ustez, eginda kritika bat ez dena bat ere justo. Batzuek esan izan dute, momentu horretan kalean fasismoari erantzutea, fasismoari bazka ematen dio eta jatekoa ematen dio. Nik ez dut bat egiten, tesiokan. Nire ustez, fasismoa aski edikatzen duten, finantzatzen duten enpresariek. Kanpaina egiten duten edabide eta komunikabideek. Normaltasunez, politikoki normaltasunez beste indar politiko bezala naturalizatu egiten dituztenek. Label demokratikoa ematen dietenez. Eta zentzu horretan biziki injustua iruditzen zait kalera protesta egitera ateratzen den herritarrari esatea orain zuzatozona fasismoa elikatzera barkatu, baina ez. Ze ikusten baduzue, hemen onartu egiten da kontu bat, eta da, fasistak badatoz Euskal Herrira, baina ez Euskal Herrian kanpaina egitera. Datoz Euskal Herrira Espainiarako kanpaina politikoa egitera.
Eta horrek zer esan nahi du? Nire ustez ondorioa argia da. Eta da, arazoa ez dugula Euskal Herriko antifasistok kalean fasismoa borrokatzeagatik. Arazoa dute, Espainiar demokratek ez dutelako behar bezala identifikatu, markatu eta borrokatu Espainiar fasismoa. Nik uste hori horrela dela. Laguntza nahi bat dute fasismoa borrokatzeko lagunduko dugu behar den toki guztietan. Baina hortik aurrera, Euskal Herrian kaleraterako gara demokratikoki bai, baketsuki bai, baina determinazio osoz fasistei aurpegira esatea ez direla ongi etorria. Aski ongi ezagutu dugu herri honetan, 40 urtetako diktadura bat biziz, zer esanik ez inguru honetan, Durangon, Gernikan, fasistek bombardatuak. Toleratzeko orain, 21. mendean, etor daitezen fasista batzuk kanpotik esatera gure herria txikitu nahi dutela. Erabakitzeko eskubidea ukatu nahi digutela. Emakumeak berriz ere txikitu egin nahi dituztela borrokatzen dutenean. Nire ustez hori da, biziki injustoa. Eta gainera, beti esaten da horrelakoetan, nik arrazoi bideoa entzun izan dut, ez? Ez diezaion oparitu bilatzen duten argazki. Eta nik arrazoi bideo horrekin esango dizuet, oroa bat nator. Ez diegu oparitu behar bilatzen duten argazkia. Baina banago, gehiagik eskatzen gaituela argazki horren, eta gutxiegik eskatzen gaituela, guk ze argazki nahi dugu. Galdetu diogu gure buruari, euskaldun, independentista bezala, Euskal Herrira datozenean fasistak, nolako argazkia interesatzen zaigun guri? Zein interesatzen zaigun argazkia? Ikustea fasistak paseoan, gure kaleetatik, modu normalizatuan, diskurtso fasista edatzen, ala kalera ateratzea herri oso bat, modu duinean eta modu tinkoan hori guztiak kritikatzen eta modu demokratikoan konfrontatzen. Zer nahi dugu? Herri kontziente bat, espazio politikorik ez dirona usten fasismoaren, ala erretiratu eta nolabait jokatu ezer gertatzen hariko ez balitz bezala, eta mehatxu erreal baten aurrean ez bageunde bezala. Eta lortuko dut gainera, hirugarren elementu batekin, eta da gazteriarekin. Ze horrelakoak gertatzen denean, biziki aktibatzen dena politikoki da gazteria, eta nire ustez hori da balio politiko. Eta ezin dioguna esan gazteriari da, fasistak Euskal Herrira datozenean, etxean geratu, ez baitago hemen zer egiteko. Nire ustez hori ez da egin beharrekoa. Nik horregatik, argi eta garbi, egiten dut bigarren aukeraren alde. Noski eman behar ditugu, ez diegu argazkia, bilatzen duten argazkia oparitu behar. Baina guk abertzale euskaldun ezkertiar bezala interpelatu behar dugu gure burua. Ze argazki interesatzen zaigu. Inik interesatzen zaidana da herri errebelde bat, demokratikoa, euskalduna, euskal herritarra, bere eskubideen defentsa. Niri argazki hori interesatu egiten zaitu. Eta esan du gana, norbaitek pentsatzen badu horrek kanpaina egiten diola Eurotik bera fasismoari, orduan, nolabait, Espainiar demokratek interpelatu beharko dute bere burua esan ez zer demontre gertatzen da fasistak modu horretan loratzeko, lagunduko diegu beraien arazoa konpontzen, baina konponbidea ez da Euskal Herritik pasatzen ustea fasismoa. Eta bigarrena, hori bisitan ditugunean, bigarrena, fasismoa proiektu politiko bezala borrokatzeko. Nik nire interbentzioaren abia puntuan esan dut, abiatu dut naiz autokritika batekin. Fasismoa loratu bada Europan da ezker politikoak ez duelako eskaintza erakargarri eta sinesgarririk egin, bizi dugun krisitik ateratzen. Euskal Herrian, hori ere esan behar da, eta arro esaten dut hori, fasismoa ez bada loratu, da egon delako ezker bat egin dituenak proposamenak, erakargarriak eta artikulatu duena mugimendu zabal bat, hori gorpuztu ez zen. Zein da herri honi egiten diogun eskaintza? Egun bizi dugun krisitik ateratzeko Euskal Errepublika da gutxi goraera, Jure Goikoetxeak esaten duena eta nire ustez, fasismoa proiektu politiko bezala borrokatzeko dugun tresna da hori. Proiektu errepublikanoaren defentsa, proiektu euskaldunaren defentsa, proiektu independentistaren defentsa eta proiektu feministaren defentsa.
horretan sakonduz, balore guzti horiek galetik, instituzioetatik lan eginez, balore horiek hegemoniko eginez, lortuko dugu fasismoak ez dezan loratzeko espazio politikorik izan Euskal Herrian. Hori da. Suscribo todo lo que ha dicho Neko y un poco inicio un poco mi intervención con el final de la suya, ¿no? O sea, cómo nos convertimos en una izquierda fiable, en una izquierda que representa realmente los intereses de las personas y cómo intentamos rellenar ese hueco del que se ha apropiado la ultraderecha, ¿no? Yo, en ese sentido, tengo como dos planteamientos, ¿no? Que tienen más que ver con, no tanto con un planteamiento estratégico, que eso ya lo ha mencionado Neko y no lo quiero repetir, sino como en nuestra militancia cotidiana, en nuestra práctica política diaria, cómo podemos construir esta confrontación con el fascismo. En primer lugar, y por lo que me corresponde como militante internacionalista, yo creo que es la solidaridad internacionalista. Básicamente porque a nivel estructural el capitalismo monopolista se organiza de forma transnacional y de la derecha, la ultraderecha a nivel internacional está profundamente conectada. Trump, Bolsonaro y Netanyahu, que para mí son la triada fascista hegemónica en el mundo, están conectados fundamentalmente por intereses económicos, porque comparten pasta básicamente, se nutren mutuamente y por lo tanto yo creo que la izquierda tiene que dar una respuesta internacionalista a su proyecto transnacional, ¿no? e imperialista. Entonces, en ese sentido, tampoco voy a profundizar demasiado porque no es el objetivo de la charla. O sea, decir eso, ¿no? Que el internacionalismo no puede ser una cuestión solamente estética, ¿no? De apoyo objetivo de apoyo a Palestina, apoyamos a Venezuela, ¿no? Pero no tanto en el plano estético, sino en un plano objetivo y real. O sea, es necesario integrar acciones de trabajo, de diálogo y de confrontación antifascista con polos que están en resistencia, con movimientos políticos que están en resistencia, con gentes de otros pueblos que viven dentro de su contexto la misma realidad que nosotras y nosotros vivimos en Euskal Herria, ¿no? Eso me parece básico y fundamental. Dicho esto, que yo quería matizarlo claramente, ¿no? Y bueno, aparte ya también hago promoción, como ha hecho Pedro, 4 de mayo, manifestación por el apoyo a la revolución bolivariana y por el proyecto bolivariano, porque hay que defenderlo, y porque el cerco mediático y la guerra económica contra Venezuela va a impacta en la izquierda. Es decir, Venezuela es un proyecto que hay que defender básicamente por la necesidad de la izquierda de poder articularse a nivel internacional, como también hay que luchar de forma objetiva y clara contra el Estado de Israel. O sea, creo que a veces estamos como un poco alienados de esa realidad de Oriente Medio y creo que el proyecto de hegemonización de la región que quiere hacer Israel también nos impacta a nosotras de forma directa y clara, ¿no? Entonces, la solidaridad con el pueblo palestino no es algo opcional, no es algo estético, es una responsabilidad política como militantes de izquierda, ¿no? Y ahora me voy ya a esto más como más agitación y propaganda, ¿no? Pero ahora me voy más a otro elemento más práctico de nuestras militancias cotidianas. Menciono la solidaridad internacionalista. Y ahora menciono el apoyo mutuo, ¿no? Y esto, ¿qué se traduce? Por ejemplo, las feministas lo llamamos sororidad, las sindicalistas lo llamamos sororidad, las sindicalistas lo llamamos solidaridad de clase. Es decir, yo creo que, bueno, yo soy educadora social y trabajo con un perfil de personas, es decir, con el eslabón más jodido y machacado de la cadena de explotación, ¿no? Personas en situación de desempleo casi permanente, mujeres explotadas sexualmente, víctimas de trata, personas en situación de exclusión social permanente, y todos esos elementos que unen a estas personas en estas condiciones de miseria tienen que ver básicamente con sus condiciones materiales. Y esas condiciones materiales están determinadas por qué lugar ocupan en el sistema capitalista. Parece muy simple, pero es que es así, real, es objetivo. Y muchas de estas personas con las que yo curro responden un poco a esta lógica del votante de Vox, ¿no? A esta lógica de la lucha del penúltimo contra el último. Es decir, da igual lo jodido que estés, que la culpa siempre va a ser del que esté debajo tuyo, ¿no? Es decir, curro con personas que llevan años en situación de paro, dependientes de ayudas sociales que además son tremendamente fiscalizadoras de su vida, que se sienten responsables y culpables, que han perdido un nivel de identidad brutal dentro del sistema de producción, porque para el capitalismo lo que somos es personas currelas. Es decir,
se nos paga por trabajar y nos ganamos el dinero porque estamos trabajando. Si no curras, entonces a nivel identitario has perdido valor, te sientes desprotegido, te sientes en muchos sentidos descompuesto, ¿no? Identitariamente, por decirlo de alguna forma. Entonces, con estas personas con las que curro, muchas y muchos de ellos, el planteamiento que tienen es: no, es que los inmigrantes vienen, nos quitan el curro. O sea, planteamientos mega simplistas que no nacen de la nada, que no nacen de un análisis individual y propio, nacen evidentemente de un planteamiento ideológico que se lleva gestando y que se lleva fomentando durante muchos tiempos por los medios de comunicación y por una ultraderecha que ha estado muy camuflada en periódicos como El Correo, por ejemplo, ¿no? Esto creo que no se cuenta nada nuevo a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo del apoyo mutuo? Porque creo que lo que ha conseguido la ultraderecha es conectarse con las necesidades materiales de la gente. Y la izquierda no nos hemos atrevido a conectarnos con las realidades materiales de la gente de forma práctica porque hemos pensado que es asistencialista y que es paternalista. Y en verdad yo creo que no, o sea, todo esto hecho con conciencia de clase es altamente revolucionario, porque lo que parte de ahí es un nivel de autoorganización brutal de las personas que viven en esas condiciones materiales de desigualdad y de desprotección. Y esa conexión necesaria que tenemos que construir es un trabajo muy complicado y muy difícil. Yo creo que como militantes de izquierda, a veces, y haciendo un poco autocrítica, yo creo que si hemos dejado ese vacío donde la ultraderecha ha podido anidar, crecer y fortalecerse, ha sido porque no hemos tenido la capacidad de conectar con las necesidades materiales de la gente, con las necesidades reales, y porque hemos dedicado mucho tiempo o porque hemos creído que la ideología se come, ¿no? Y la ideología de la ideología no se vive ni se come, ¿no? Entonces, yo defiendo mucho este planteamiento del apoyo mutuo, de conectar realmente con las necesidades de la gente. Ya sé que parece un planteamiento súper abstracto y que parece difícil de materializarlo, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de Hogar Social Madrid. Hogar Social Madrid está, bueno, aquí nos parece algo anecdótico y lejano, pero realmente es un problema grave e importante que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Esta peña que está utilizando un discurso de clase, se están apropiando, cosa que me da muchísima rabia, porque esa gente a los que defienden verdaderamente son a la clase dominante. Esa gente está utilizando un discurso de clase para generar precisamente guerra entre iguales. Nosotros tenemos que combatir esas ideas precisamente diciendo: no, la guerra no es entre iguales, la guerra es entre clases. Es decir, tenemos que construir solidaridad de clase a través del apoyo mutuo. Hogar Social Madrid está consiguiendo fascistizar a la gente de los barrios, planteando: Dios mío, la crisis nos está fastidiando, nos está dejando sin recursos, estamos en paro, pero es que además los responsables de esta situación y este contexto de violencia contra los españoles la tienen los inmigrantes. O sea, nosotras ahí tenemos que hacer todo lo posible como militantes para reventar ese discurso y conseguir ser realmente la alternativa que ocupe ese hueco y ese espacio, y lo que yo creo que lo que Pedro decía al principio, esa sería la fórmula de conseguir, de construir esas causas que han facilitado que la ultraderecha se organice de esa forma, ¿no? O sea, tenemos que estar a la altura del contexto de crisis, es decir, las necesidades materiales de las personas no están cubiertas. Y eso genera situaciones de desprotección. De hecho, yo que curro como educadora social, y ya acabo con esto, yo me considero que formo parte de instituciones de control social. Es decir, todo el sistema de protección y acción social está organizado y construido para amortiguar la desigualdad inherente al sistema capitalista. Es decir, los capitalistas saben perfectamente que el sistema genera desigualdad, entonces no pueden tener a mucha gente hecha polvo sin hacer algo con ella. Entonces para eso tenemos a todos los recursos de bienestar social, o sea, ese pseudoestado de bienestar, la ANVIDE con su RGI, los subsidios por desempleo, es decir, un montón de trabajadores y trabajadoras sociales, educadoras, psicólogos, es decir, todo un sistema que se dedica a amortiguar esa inherente desigualdad que tiene el sistema capitalista. Estamos convirtiendo problemas de carácter social y colectivo en problemas individuales. Es decir, una persona que lleva para un montón de tiempo y que está en una situación de depresión brutal, lo que se le hace es vete al psiquiatra, vete al psicólogo, comete un montón de orfidales, cuando en verdad lo que se le tiene que decir es organízate, vete a un sindicato, móntate una asamblea de parados, organízate, lucha, porque esto no es un problema individual, eso es un problema colectivo. Y así un montón de realidades. Tenemos a un montón de gente muy jodida a la que se le está diciendo que necesita ayuda terapéutica, que necesita psicofármacos. El Estado español es
estado que más psicofármacos se consuman en Europa. O sea, yo sé que parece que estoy hablando de algo que no tiene mucho que ver con el fascismo, pero es que tenemos a una sociedad totalmente descompuesta, maltratada, machacada, a la que se está diciendo que la única forma de resolver sus problemas cotidianos es a través de soluciones individuales. Y nosotros tenemos que decir que no, que la solución a todas esas cuestiones que parecen domésticas son soluciones colectivas. Y ahí tiene que estar la izquierda para poder dar esas soluciones colectivas en los ámbitos más domésticos. Y me da igual que sea, o sea, que puede ser organizándose para ir a reventar el acto de Vox, que me parece maravilloso y estupendo, pero también puede ser montando un equipo de fútbol, montando una oficina de derechos sociales, montando, me da igual, talleres de teatro, montando un grupo de tiempo libre. Hay que organizarse y crear redes naturales de relación con la gente con la que estamos día a día. Basta ya de relacionarnos solamente con gente abertzale, con gente militante, con gente de nuestro círculo. Tenemos que ser figuras fiables y figuras reconocidas. Yo tengo esa imagen un poco nostálgica, y acabo, ya soy la segunda vez que lo digo. Yo tengo esa que igual no sé si existió, pero esa figura de militante que yo identifico mucho con un militante comunista, un militante marxista, ¿no? Que estaba en la asociación de vecinos, en la Jaiba Chorde, estaba en el grupo de teatro del barrio, que luego se iba al sindicato. Es decir, este militante que es un referente para todos y todas las personas del barrio, ¿no? Que es una persona con legitimidad. ¿Por qué? Porque está conectada con la realidad real de la gente, ¿no? Y que no está ahí como en una realidad que es difícil de alcanzar, ¿no? No sé si me entendéis. Pero bueno, eso es un poco lo que quería decir. Yo creo que las políticas de apoyo mutuo, es decir, solidaridad entre las personas que estamos jodidas, y guerra entre clases, no guerra entre iguales. Esa descripción militante que has dicho es un poco antigua. No, pero vamos, a mí es la que me gustaba. Ahora las cosas han cambiado un poquito, hay más de actividad, ya bastante actividad, pero esa idea de conjunto, de presencia en todas las dimensiones sociales, con una sola mirada, una sola actitud, eso. Pero bueno, quiero partir un poco de alguna cosa que ha dicho Eneco. Quería reflexionar un poco sobre este tema de las causas y cómo entrar a combatirlas. Me acuerdo que tú has dicho, esto está muy bien, pero aquí, sí, esto está muy bien, pero el problema es que la respuesta de la izquierda pues ha sido flojita. No hablo de aquí, no lo sé, en general. Yo creo que habría que dar una vuelta a ese tema y a ver por dónde podemos entrar. En todo caso, habría que distinguir lo que son las causas, determinadas causas que están en el origen de la construcción de la puesta en marcha de una operación de este tipo, vamos a llamarla así operación, más que un partido, como puede ser el caso de Vox, que efectivamente ahí hay una operación, vamos a sintetizar los procesos ahora en qué medida existe coordinación, pero hay una decisión de determinados poderes fácticos, es decir, hay una situación de crisis puede producir problemas en las situaciones de privilegio y de orden que nosotros mantenemos, y por tanto vamos a reforzar que entre una dimensión que refuerce esas opciones. De hecho, antes comentábamos también que bueno, hay cosas que son muy evidentes, como ya sabrán los datos. Al margen de quienes votan en la puesta en marcha de esta operación, hay un montón de dinero. Un montón de dinero que evidentemente se ha hecho recaudando en una rifa. Es decir, hay poderes económicos muy grandes que están inyectando mucho dinero en esta operación. Luego, por tanto, eso es una causa de la puesta en marcha. Pero luego está la otra dimensión, otro problema, que es decir, ¿por qué? ¿Por qué, en todo caso, hay respuesta? Claro, hay una cosa que también ha hecho Eneco, y es verdad. Es decir, yo creo que afortunadamente esa respuesta no se está dando aquí. Que son considerados como desiguales, como inferiores. Claro, si eso está extendido por los procesos a veces de transformación de esa cultura, pues también dependerá, y vamos al punto de partida, de
¿qué se está proponiendo desde la izquierda para cambiar eso? Para cambiar, es decir, los cambios sustanciales se hacen también a partir de cambios de cultura política y social, es así, es decir, claro, si tú lees el discurso que se está haciendo la izquierda, dice, no, nosotros lo que vamos a hacer es, pues mira, pues vamos a conseguir que haya más dinero, pero bueno, y claro, ¿y por qué tengo yo que creer que esa opción, eso que usted me está proponiendo, es decir, no lo voy a conseguir yo solo peleándome e impidiendo que este otro, que es un parado y marginado, un emigrante, le quite usted el dinero, me lo da a mí? Es eso, es decir, ¿por qué? Convénzame usted de que eso es imposible desde esta perspectiva. Creo que hay una batalla, una batalla ideológica que en un momento se decidió no hacerla llamar, se perdió, bueno, eso es otra historia, y creo que es una tarea de confrontación. Una más, yo creo que la confrontación directa, por supuesto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, también es posible, pero es en otro nivel, eso grande. Pero bueno, ya está. Bueno, oin zeuen momentuera, zeuen zalantza, galderak, gogoetak, atza eskua eta haiek erantzungo dute. Animo, seguru nau, danak dekozula galderaren bat barruan, hor, atera nahian, eta esari ausartzen. Bitu, gu hemen gauz, usartu gara, hemen jartzea, zeuen aurrean, venga, zeuek bakarri da altza eskua eta bota. Entzuten da, behin. Ni berez nago hemen Pedro Rey xoxorlari mogen egiten, itzultzen gaztelera, bera beguratu aixen, baina, bueno, debatie zabaltzeko lehenengo erreflexio bateo egin gureko neuke. Justo gaur ez, Durangon urten da notizia hau, danok irakurriko zenuen, Vox aurkezten dela gure herrixen. Seguramente, kanpotik datorren jendie, egonaz ez, danok kuriosidade kotilleo moduan behitu genuen Googleen nordan tipo hori, aurkeztu gana, zornotzako tipoa, ez da Durangarra, seguramente zerrendako besti izango die bat edakin nunguek, batzuk kuarteletik datozenak, eta bar. Eta laguntaldietan, WhatsApp laguntalde hainbat taldeetan egon gara debatzitzen gai honi buruz, aber Durangon aurkeztiek ze efektu okin aldaben gure herrixen, gure herrixen boko baten. Eta jende batek komentetan, eskumako botu esatitzen badau, gaitze erdu ez. Eta niri iruditzen jatea, hau dela, izkoza nahiko peligrosue. Pentseta gureko, bueno, eskuin muturra, fascismoen eragin bakarra elektorala izan alda, eta ez da hona. Hau da, Durango moko herri baten, diskurso, jende honek eukitzi espazio organizatiboa antolatzeko potentziala ekona, gaur egun seguramente ez die egongo, izango 2-3 zoro kartelak jarri eta kartelak arranketan duesenak hortik, baina da precedente bat eta elkar identifiketako eta antolatzen hasteko espresio organizatibo bat eskaini dutzen. Orduan, nire ustez, ez da labur batien arrisku bat izango dana, ez da hauteskunde honetan, jakingo zein indardeken Durangon, ez tekin indarrik, sino que askoz arriskutxago da euren existentzia bera, eta hori, orduan nire ustez, hau borrokatzeko noski, aipatua ez, hauteskundietan bozkatu behar da, noski, WhatsApp taldietan aliketa, eta gure lagun artean aliketa, espazio bitxen, aliketa, diskurso, gure lagun arte zabalo haietan ez beti hau kuñau, aipatzen da dena, porque son los moros que vienen, que no sé qué, horri, zer espazio emon, moztu beti, diskursoek izan aldienak, bai etorkinen kontra, bai emakumeen kontra, bai eskerreko eta independentiston kontra, homosexualen kontra, eta bar. Eta
ezagun mogoen, hauteskundietan bai bozkatu, WhatsApp taldietan espazio gitxen. Komunikabideetako ardura gai da, nire ustez kazetariena, eze mogoti gaur emotzen mogon, kriston portada aurkeztu diela. Nire ustez hori propaganda batetik gratuitamente urten dana ez. Podemos ebe salatuan pasaran hastien, zelan kartela jarri zarezan euren espazio elektoraletan. Nire ustez hori propaganda gratis egitea bokse. Eta azkenik eta batez ere kalien, hau da, ez itxi, ez da beti be, ez impulsivamente, sino ondo pentsautako zozer, baina ez itxi ez kalien espazio bat bez, eurek espresatzeko. Ez itxi kartelak jartza guzenien, nire ustez, iak itxi behar espazio hori, nire ustez, iak itxi behar euren diskurso, gorroto diskurso hori, euren diskurso autoritario horrek, espresatzen. Ez da, kontu ez da, baina eskubide ez dekin nungo eskubidearik, gorrotu ez obaltzeko pertsona batzuk inferiore moduen eta Pedro Alexandaren moduen besti kontrako diskurso ez obaltzen. No, dagoela ez dagoela ados, repliketako. Ez daude galderarik. Honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioari. Oin nahi dauena jarraitzea eztabaidatzen, igual ez dena usartu oin altzatzea eskua eta galderak egitea, agenditzen gara hemen, antzokian, zehozer hartzen, eta gure artean eztabaidatzen dugu, haiek animatzen badia bai gelditzea gurekin eztabaidatzen hor trago bat hartzen, igual bai osartuko gara hori galderak egiten beste modu intimo batean, no? Eta bakarri gogoratzea, domeka honetan hauteskundeak daudela, maiatzean 26an hauteskundeak bai egongo dira, eta hor banekogu zehozer eginik fasismoaren kontra. Parte hartu, gure boto emon, partido bati fasismoaren kontra burrukatzen dagoena, eta ziur nau irabaziko dugula. Eskerrik asko.